Durante siglos, la humanidad ha vivido bajo una certeza que pocos se atreven a cuestionar, que habitamos la superficie de una esfera sólida, una roca compacta que flota en el vacío. Pero, ¿y si esa certeza fuera solo una ilusión? ¿Y si estuviéramos viviendo en la cáscara de un secreto demasiado vasto para ser comprendido? Estás escuchando La Voz de la Noche, un espacio para bajar el ritmo y dejar que la mente descanse. Si este relato te acompaña, suscríbete al canal para más historias nocturnas y comenta desde qué país estás escuchando y qué hora es ahora mismo. Acomódate, ajusta el volumen, apaga las luces y deja que la noche haga el resto. Imaginen por un momento que la Tierra no es lo que nos enseñaron en los libros de texto. Imaginen que, bajo los kilómetros de granito, basalto y tierra que pisamos, existen vacíos imposibles. No hablo de simples túneles o cuevas naturales, sino de mundos enteros, reinos iluminados por soles que la ciencia no puede explicar, habitados por civilizaciones que decidieron que la luz de la superficie era demasiado peligrosa. A lo largo de los próximos 22 minutos, vamos a descender. Vamos a viajar desde las selvas profundas de Ecuador, donde la cueva de los tallos guarda una biblioteca de metal que no debería existir, hasta las leyendas de Agartha y Shambhala, esos reinos que los monjes del Tíbet protegen con un silencio sagrado. Pero también vamos a desafiar a la ciencia oficial. Vamos a hablar de la ciencia ficción real, de esas anomalías sísmicas y vacíos estructurales que los satélites detectan, pero que los gobiernos prefieren ignorar. ¿Es posible que la Tierra sea en realidad un cuerpo hueco o lleno de cavidades masivas capaces de albergar vida? ¿Son los intraterrestres los verdaderos dueños de este planeta, mientras nosotros solo somos inquilinos en la superficie? Cierren los ojos. Estamos a punto de cruzar el umbral. El aire se vuelve más frío, la presión aumenta y el silencio se vuelve absoluto. Bienvenidos al corazón de la Tierra. Nuestra primera parada en este descenso nos lleva a 1969, al corazón de la selva amazónica ecuatoriana. Allí, un hombre llamado Juan Morich afirmó haber cruzado una puerta que la historia todavía intenta cerrar. Morich no encontró solo una formación geológica, afirmó haber descubierto la Cueva de los Tallos, un sistema de túneles que, según su testimonio, no fueron tallados por el agua ni por el tiempo, sino por manos inteligentes. Imaginen entrar en una cámara donde las paredes están cortadas con la precisión de un láser, donde el ángulo de cada esquina desafía la tecnología de su época. Morich describió algo que cambió el rumbo de la arqueología prohibida: una biblioteca metálica. Miles de láminas de oro y metal grabadas con una escritura que nadie en la superficie podía leer. Pero, ¿quién dejó eso allí? ¿Por qué ocultar el conocimiento en lo más profundo de la Tierra? Este hallazgo fue tan impactante que atrajo a figuras que nadie esperaría ver en una cueva de la selva. En 1976 se organizó una expedición masiva. Entre los exploradores no solo había militares y arqueólogos, sino también a Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna. Pregúntense esto: ¿por qué un astronauta, alguien que había visto la inmensidad del espacio, pasaría semanas bajo tierra buscando una biblioteca de metal? Armstrong salió de allí con una expresión que muchos describieron como de asombro reverencial. Se dice que sus palabras fueron: «Lo que he visto allí abajo es más asombroso que lo que vi en la Luna». ¿Qué encontró Armstrong? ¿Acaso la Cueva de los Tallos no era solo un escondite de tesoros, sino un punto de acceso? Un nodo de una red de túneles que conecta con algo mucho más profundo. Los Shuar, los guardianes ancestrales de la cueva,
Hablan de seres que viven allí abajo, seres de luz y de conocimiento. Para ellos, los tallos no es una cueva, es una frontera entre nuestro mundo de ruido y el reino del silencio. Para la ciencia moderna, la estructura de la Tierra es incuestionable. Una corteza delgada, un manto denso y un núcleo de hierro fundido. Es una teoría sólida, basada en cálculos matemáticos. Pero hay un problema. Nadie ha bajado nunca a comprobarlo. El pozo más profundo jamás excavado por el hombre, el pozo de Kola en Rusia, apenas llegó a los 12 kilómetros de profundidad. Si la Tierra fuera una manzana, ni siquiera habríamos atravesado la piel. Todo lo que sabemos sobre el interior es en realidad una interpretación de ondas sísmicas. Y es aquí donde el misterio se vuelve perturbador. A medida que nuestra tecnología de escaneo planetario avanza, han empezado a surgir anomalías que los geólogos no pueden explicar fácilmente. Los sismólogos han detectado vastas zonas en el interior del manto, algunas del tamaño de continentes, donde las ondas sísmicas se ralentizan de forma drástica. Estas zonas, conocidas como grandes provincias de baja velocidad, actúan como si fueran espacios con una densidad distinta, casi como si estuviéramos viendo estructuras huecas o cavidades de un tamaño inimaginable. Pero no es solo la sismología. Hablemos de la gravedad. Si la Tierra fuera una esfera sólida y homogénea, la gravedad debería ser constante en todas partes. Sin embargo, los satélites han revelado huecos gravitacionales, zonas donde la masa parece desaparecer bajo nuestros pies. ¿Es posible que la Tierra no sea una roca compacta, sino un sistema de capas, un panal de abejas geológico donde el espacio vacío es la regla y no la excepción? Aquí es donde entra la figura del almirante Richard Byrd. En 1947, Byrd lideró la operación High Jump hacia la Antártida. Los diarios que salieron a la luz tras su muerte describen algo que desafía la cordura. Byrd afirmó haber volado su avión dentro de una abertura en el polo, encontrando un clima cálido, vegetación exuberante y civilizaciones que poseían una tecnología de vuelo que hacía que sus aviones parecieran juguetes. Byrd escribió en su diario: ese continente en el cielo, esa tierra más allá del polo, ese es el centro del gran enigma. ¿Fue Byrd una víctima de un espejismo polar? ¿O fue el primer oficial militar en documentar que los polos en realidad son las entradas a un mundo interior que funciona con sus propias leyes físicas? Si el núcleo de la Tierra es un sol interno, como sugieren algunas teorías de la Tierra hueca, entonces la vida no solo es posible allí abajo, sino que podría ser mucho más próspera que en nuestra superficie azotada por el clima y las guerras. Mientras la ciencia lidia con sus anomalías, las tradiciones espirituales del planeta guardan un silencio cargado de conocimiento. En el Tíbet y la India, no se habla de la Tierra hueca como una teoría, sino como una geografía sagrada. Se le llama Agartha, el reino donde reside el rey del mundo. Según los textos antiguos, Agartha es una red de ciudades subterráneas conectadas por túneles que se extienden por todo el globo. Los monjes afirman que cuando las grandes civilizaciones de la superficie, como la Atlántida o Lemuria, se enfrentaron a su destrucción, los más sabios no huyeron hacia otros continentes, sino hacia el interior. Allí, protegidos por kilómetros de roca, construyeron una utopía que no conoce el envejecimiento ni la escasez. Incluso existe el fascinante relato de Olaf Jansen,
un navegante noruego que a finales del siglo XIX afirmó haber navegado con su padre a través de una abertura en el norte. Janssen describió un mundo iluminado por un sol ahumado, un sol central que nunca se pone. Habló de personas que medían más de 3 metros de altura, que hablaban una lengua similar al sánscrito y que vivían cientos de años. Lo más inquietante de la historia de Janssen no es su descripción de los gigantes, sino su descripción de la tecnología. Naves silenciosas que se movían por electromagnetismo. Esto nos lleva a la pregunta que ha atormentado a los investigadores de ovnis durante décadas. ¿Y si muchos de los objetos que vemos en el cielo no vienen de otras galaxias, sino de los océanos y los volcanes? ¿Y si los extraterrestres son en realidad intraterrestres que salen de su refugio para vigilarnos? Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Si todo esto es real, ¿por qué no hay fotos oficiales? ¿Por qué los satélites que cartografían cada metro cuadrado de nuestro mundo no nos muestran estas aberturas? La respuesta podría estar en lo que hoy llamamos zonas de exclusión. Si intentas buscar los polos en ciertas aplicaciones de mapas satelitales, notarás algo extraño. A menudo el área exacta del polo geográfico aparece pixeleada, cubierta por un parche de nubes artificiales o simplemente representada por un círculo negro perfecto. Los gobiernos lo llaman fallo de procesamiento, pero los investigadores lo llaman censura. Es una coincidencia que todos los países del mundo, incluso aquellos que están en guerra entre sí, firmaran el Tratado Antártico que prohíbe la exploración libre en el continente blanco? ¿Qué es lo que realmente custodian las bases militares en esas tierras baldías? No es solo hielo. Muchos aseguran que custodian entradas. Entradas que han sido detectadas por sensores térmicos, revelando columnas de calor que emanan desde las profundidades del suelo helado, sugiriendo que abajo algo late, algo genera energía. Pero no solo ocurre en los polos. En todo el mundo, desde las montañas de Bucegi en Rumanía hasta el monte Shasta en California, existen cuevas que han sido selladas con hormigón por fuerzas militares sin explicación alguna. Lugares donde los espeleólogos más experimentados han desaparecido o han regresado hablando de sonidos de maquinaria pesada bajo la roca sólida y de encuentros con seres que no proyectan sombra. Para entender la magnitud de lo que se oculta abajo, debemos viajar a la década de los 70, a la península de Kola, en la antigua Unión Soviética. Allí el hombre intentó lo imposible, perforar la corteza terrestre hasta llegar al manto. Fue el proyecto del Pozo Superprofundo de Kola. Durante años, la broca devoró la roca, pero a los 12.262 metros, algo sucedió, algo que detuvo el proyecto para siempre. Oficialmente, la temperatura era demasiado alta para las máquinas, pero la leyenda urbana, alimentada por grabaciones que circulan en los rincones más oscuros de la red, cuenta una historia distinta. Se dice que los ingenieros bajaron micrófonos de alta sensibilidad para registrar el movimiento de las placas tectónicas, y lo que escucharon no fue el crujir de la piedra. Escucharon gritos, miles de voces humanas que parecían emanar de una cavidad inmensa. Aunque la ciencia lo tacha de engaño, el incidente de Kola nos deja una pregunta técnica real.
¿Qué tipo de ecos generaría una Tierra verdaderamente hueca? Los sismólogos han notado que tras grandes terremotos, la Tierra resuena como una campana durante horas. Si el planeta fuera una bola de roca sólida y compacta, las vibraciones se apagarían rápidamente. Pero la Tierra vibra, oscila y resuena, sugiriendo que su estructura interna posee cavidades tan vastas que permiten que el sonido y la energía viajen de formas que aún no comprendemos. ¿Estamos viviendo sobre una inmensa caja de resonancia? Si las entradas a este mundo intraterrestre no están solo en los polos, ¿dónde más podrían estar? La respuesta nos lleva al azul profundo de nuestros océanos. El 70% de nuestro planeta está cubierto por agua y conocemos menos del fondo marino que de la superficie de Marte. Es aquí donde el fenómeno intraterrestre se cruza con el fenómeno ovni. Hablemos de los OSNIs, objetos sumergibles no identificados. Pilotos militares y capitanes de barcos han reportado durante décadas naves que entran y salen del océano a velocidades que desafían la física, sin salpicar, sin desacelerar. El Triángulo de las Bermudas, la Fosa de las Marianas y las aguas de la costa de Malibú son puntos calientes de esta actividad. La teoría es audaz. El océano no es solo una masa de agua, es el techo de las ciudades intraterrestres. Existen registros de satélites que muestran aberturas en el lecho marino que se abren y cierran, permitiendo el paso de estas naves hacia el interior de la corteza. ¿Y si Agartha no es solo un reino terrestre, sino una civilización que domina los océanos desde abajo? Si tú fueras una especie avanzada que desea evitar el caos de la superficie humana, ¿habría un lugar mejor para esconderse que bajo miles de metros de agua y kilómetros de roca sólida? Desde los relatos de los antiguos marineros que hablaban de luces bajo el mar, hasta los radares modernos de la marina que detectan objetos moviéndose a cientos de nudos bajo el agua, la evidencia apunta hacia abajo. No vienen de las estrellas, siempre han estado aquí, usando las profundidades como su santuario privado. Estamos llegando al final de nuestro descenso. Hemos recorrido los túneles metálicos de los tallos, hemos escuchado los diarios de Byrd y nos hemos asomado al sol ahumado de Agartha. Al final de estos 22 minutos, la verdad sigue allí, esperándonos bajo las capas de roca y prejuicio. Tal vez la Tierra no sea hueca en el sentido literal de la palabra, pero cada vez es más evidente que es un mundo perforado, un planeta que, como nosotros, guarda sus secretos más profundos lejos de la superficie, en la oscuridad del alma geológica. Quizás no seamos la especie dominante de este planeta, quizás solo seamos los habitantes de la piel de un organismo mucho más complejo y antiguo, y mientras dormimos, a miles de kilómetros bajo nuestras camas, ciudades enteras viven en una paz que nosotros no conocemos, protegidas por el silencio del abismo. La próxima vez que sientas un temblor leve bajo tus pies o que escuches un eco inexplicable en una cueva, no pienses solo en la geología, piensa en la posibilidad de que alguien o algo esté caminando del techo de su mundo, que es el suelo del nuestro. Gracias por acompañarme una noche más en este rincón del misterio. Si este viaje te despertó preguntas que no te dejan dormir, suscríbete y activa la campana, porque en este canal la noche siempre tiene algo nuevo que contar. Soy la voz de la noche, y recuerda, lo que está oculto siempre encuentra una forma de salir a la luz o de arrastrarnos a la sombra. Buenas noches.